Seguramente ustedes han escuchado el término hackeo, ataques informáticos o ciberataques. Incluso escuchamos noticias de ciberataques masivos en diferentes empresas en el mundo. Y en otros términos nos llevan a pensar en las posibles formas en que nuestra información digital almacenada pueda estar segura o insegura. Todos los días ejecutamos acciones digitales, ya sea en nuestras casas o nuestras empresas, y la pregunta es ¿qué hay detrás? ¿No? Hay como una red gigantesca invisible. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo nos puede afectar o cómo nos podemos proteger de todo esto que hay? Hoy estamos conversando con Daniel Faur. Él es especialista en el área tecnológica. Él de hecho es gerente de una empresa que se dedica a generar soluciones con respecto a seguridad informática, la Casa del Cable, y viene para ayudarnos a entender esas dimensiones de la seguridad que tenemos que tener en nuestros sistemas de información. Bienvenido, Daniel, ¿cómo está? Un gusto. Muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno. Estábamos revisando justo antes de entrar al aire por dónde íbamos a arrancar. Y no vamos a arrancar entonces por el concepto básico propuesto inicialmente, que era qué es seguridad informática, sino que vamos a comenzar entonces a entender qué sucede en un entorno en donde la seguridad informática está debilitada, donde no existe esa, digamos, esos cuidados, esa infraestructura que nos protege. Bueno, primero tenemos que comenzar a entender qué es el hackeo. El hackeo es la vulneración de los sistemas. ¿Quién la hace? Son los hackers. ¿Quiénes son los hackers? Yo, para que haya un entendimiento más claro de lo que estamos hablando, yo siempre comparo el hacker como un francotirador, como una bestia que está al acecho, que puede quedarse horas, días, semanas, meses, esperando un movimiento, un falso movimiento, un paso equivocado de la presa para que su acto sea rápido pero contundente. Entonces, hay que tener mucho cuidado de atraer a los hackers. ¿Cómo podemos evitar que esos hackers nos puedan vulnerar? Hay muchas maneras para hacerlo. Antes de entender esos mecanismos de evitar, ¿cómo un hacker puede perjudicarme? ¿Cómo un hacker puede perjudicarnos a cada uno de nosotros o a nuestra empresa o a nuestro entorno? Muy fácil. Si eres una persona natural, entra a tus cuentas personales y te puedes llevar tus claves, tus correos personales, tus sentimientos en fotos o en cartas. Si eres una empresa, te puedes sabotear los sistemas. ¿Por qué? Porque dejaste una puerta abierta, una ventana abierta y entraron, se apoderaron y te quitaron el poder de actuar sobre lo tuyo. Entonces, en eso uno tiene que ser muy desconfiado, y especialmente que hoy en día las empresas y ustedes en la casa pueden acceder a la información a través de diferentes dispositivos, a través del celular, a través de la laptop, a través de la tablet, a través de lo que tú quieras, accedes a la red. Por ejemplo, las cámaras de vigilancia, a través de los sensores de movimiento o los sensores de temperatura. Como todo tiene el protocolo IP, como lo tiene la computadora. Entonces, el error más grande que nosotros en nuestro medio tenemos, que las empresas no le dan el mismo tratamiento a lo que llamamos IoT, Internet de las Cosas, no le dan el tratamiento como si fuera un elemento de la red. Y por allí entran los hackers o los traviesos o los ladrones tecnológicos y empiezan a buscar, porque como las empresas tienen el firewall para el servidor o los servidores y la red general de datos, pero se olvidan de cuidar. Yo lo que digo, tienen una puerta con un candado multilock, no, sin hacerle propaganda al candado, pero dejan la ventana abierta. Entonces, el acceso no va a ser muy complicado para una persona hábil. Pero ¿cómo estamos dejando las ventanas abiertas hablando en términos digitales? ¿Qué tipo de hábitos estamos constantemente o acciones tomando que digamos, de manera inocente no estamos viendo el peligro que hay detrás? De una manera inocente lo que está pasando es algo muy sencillo. Como
Actualmente hay crisis económicas, la gente está buscando siempre optimizar costos. Y por ejemplo, le doy un ejemplo muy sencillo. Compra una cámara, viene un oferente A y te ofrece una cámara a $100 y viene un oferente B y le ofrece supuestamente la misma cámara a $500 o a $400. Obviamente el financiero dice, no, es que es una cámara, pero la cámara que cuesta $100 no tiene en su estructura todos los componentes que hacen que esa cámara te protege si hay algún hacker que va a entrar por esta cámara a la red, lo impida. Tampoco utilizan una infraestructura de redes, de switches, de access point, que hoy día es un elemento fundamental del desarrollo de una empresa, con tecnología suficiente para ver si esa cámara está acostumbrada a transmitir imágenes. De repente alguien entra y pone un código que no es imagen, entonces el sistema tiene que detectarlo y sacar ese componente y ponerlo en cuarentena para evitar que este hacker pueda seguir su camino dentro de la red. Entendemos entonces que hay procesos mucho más complejos de los que pensamos que puede haber dentro de, incluso por ejemplo, una adquisición de un equipo que va a servirnos tanto en la casa como en nuestra empresa, digamos. Es como si existiera todo un proceso que nosotros estamos un poco ciegos. Me refiero al común, al ciudadano común, al que se dedica a un trabajo del día a día, al que está en la calle, al que no está pensando solamente en temas tecnológicos. Entonces entendamos cuál es el perfil de esa persona que hackea, ese que usted denominó el ladrón electrónico o tecnológico. ¿Dónde están? ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo acceden a nuestra información? Yo, antes de entrar en ese tema, me gustaría hacer que la gente empieza a evitar caer inocentemente en esos problemas. Si alguien les viene a ofrecer un producto a 10 y otro a 40, no saque las conclusiones sin preguntar. Es decir, señor, ¿por qué tu producto cuesta 40 mientras a mí me están ofreciendo un producto que cuesta 10? Y al final, cuando toma la decisión, o 10, 20, 10, 30, cuando toma la decisión con responsabilidad. Si quiere pagar los 10, pues atente a las consecuencias y haz algo para que no te vulneren, porque estás dejando una puerta abierta. Ahora, ¿quiénes son los que hacen eso? Son ladrones comunes. El ladrón anteriormente se paraba en la esquina y observaba en qué momento puede atacar, arranchando un bolso, arranchando una billetera, rompiendo el vidrio para poder entrar y sacar lo que quiera. Ahora ya la tecnología cambió. Le cuento eso porque siempre digo que uno tiene que entender los procesos como son. Anteriormente, cuando yo vine a este país hace 33 años, los ladrones robaban los carros estacionados. Alguien vino y dijo, bueno, para que dejen de robar los carros estacionados, pongámosle un candado a la palanca. Pusieron un candado a la palanca, las compañías de seguro lo exigían para darle la póliza. Después de eso, el ladrón vio que ya no puede robar los carros estacionados, entonces empezaron a atacar y robar los carros al andar. En ese momento surgió la tecnología de GPS. Y así es como luego entre el gato y el ratón. Uno tiene que estar siempre un paso más adelante para evitar que los amigos de lo ajeno vengan a sustraernos nuestras cosas que hemos ganado con nuestro esfuerzo. Ahora, repito, en resumen, para no complicar el tiempo en honor a las cosas que estamos haciendo, el hacker es un ladrón. Es un ladrón común y corriente. Tiene el mismo hábito, pero con diferentes metodologías. Es un ladrón instruido que conoce de telecomunicación, sabe dónde están las fallas en los sistemas y aprovecha de esa habilidad y va atacando a las presas que más vulnerable es. Bueno, pero hoy en día, por ejemplo, todo lo hacemos por vía digital, es decir, entramos al banco de manera digital, estamos en redes, dejando las claves abiertas porque accedemos todo el tiempo desde nuestro celular. Si el celular se nos lo roba, no se perdió, chao. Error. Correcto. Error. Entonces, ¿pero qué hacemos? Porque tenemos
el Facebook, el Instagram, el Twitter, el mail, el Gmail, el Hotmail, la aplicación del banco, la del otro banco, ¿no? Y todo está abierto porque todo el tiempo estamos accediendo. No es que yo a las 2 de la tarde voy a entrar al Twitter para hacer un tweet de una línea y para eso voy a volver a acceder a hacer el login. O sea, es un error esto que estamos... ¿Eso es un error, no hacerlo? Error. Tremendo error. Porque tú sales de tu casa, tienes que ponerle llave. No puedes salir de tu casa, ir al supermercado y regresar. Ya mismo regreso, entonces dejo la puerta abierta. Error. Hay que tener un poco de disciplina en esas cosas para que no arriesgarse. Y la mejor manera es no exhibirse para que no nos ven. Esa es la manera. Ser un poco cauto en el manejo de las cosas personales. Hoy en día es complicado hablar de eso porque las nuevas tecnologías en los últimos años nos han llevado a tener altísima exposición, e incluso los niños tienen mucha exposición, las familias enteras están expuestas, el día a día, el GPS incorporado a las redes sociales te indican en qué lugar estás en ese momento preciso. O sea, hay tanta exposición constante que, claro, un hacker puede señalar a cualquiera y saber en dónde está y cuál es su ruta normal, dónde trabaja, dónde vive, cuántos hijos tiene y todo esto, ¿no? O sea, es ver el panorama desde la parte más crítica podría ser hasta preocupante. Mi recomendación siempre en eso es la moderación. Si abren 100 medios de comunicación, pues no tengo que estar en los 100 medios, a menos que sea mi negocio estar en los 100 medios. Pero te vuelvo y te repito, salgo de mi casa, le pongo llave a la puerta. Quiero ingresar a la casa, le pongo llave a la puerta. Aunque es molestoso, pero es la única manera para que tengamos esa tranquilidad. El comportamiento humano desde la existencia no se ha modificado. Todos reaccionamos frente a la alegría, frente al miedo, frente al gusto, de la misma manera. Entonces, ¿por qué yo tengo que esperar que me golpeen para que me duela? Evitemos que me den un golpe de esa manera. Ahora, si me dan el golpe, yo tengo que reaccionar. No puedo tirarme al piso y ponerme a llorar y olvidar de mi existencia como ser humano. Por eso también hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, el problema no es un problema. Alguien dijo esa frase, el problema es cómo nos comportamos frente al problema. Entonces, a mí si llegan a hackearme, por lo menos tengo que saber que me han hackeado. No cuando ya tengo mis cuentas en cero, cuando mi vida está en toda la red social. Entonces, tengo que tener algo que me avise que estoy siendo hackeado. Tengo que estar alerta. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Usted que está al frente de una empresa de tecnología, ustedes hablan mucho de crisis. ¿Cómo es tener una crisis tecnológica y qué se hace desde su perspectiva al respecto? Ok, vamos a hablar. Siempre yo le digo a mi gente cuál es la definición de las cosas para que nos pongamos de acuerdo. Porque si yo te digo una crisis, tú sales con una definición y cada uno de nosotros que estamos aquí va a salir con otra definición. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Tenemos que ponernos de acuerdo sobre la definición. Claro. Crisis es un problema que vulnera la estabilidad de una operación. No sé si tú puedes googlearlo aquí para que vea qué dice Google. Yo siempre me la paso googleando las definiciones. Entonces, la crisis es un problema no resuelto en el tiempo indicado y se vuelve más grande. Yo digo, extinguir un fuego cuando está en su fase incipiente es mucho más fácil que cuando ya ese fuego está las llamas 2 y 3 metros de altura. Lo mismo sucede en la tecnología. Lo mismo. Entonces, nosotros tenemos un sistema que solamente evita que haya esa caída de tiempo de la actuación del ser humano frente a un problema. Por ejemplo, en los bancos, en las empresas, en las corporaciones, en cualquier institución, siempre debe haber un protocolo
de emergencia. ¿Qué pasa si llega a pasar esta cosa? Y escriben llamar al gerente, llamar a la policía, llamar a no sé qué, actuar de esa manera. ¿Ustedes generan este protocolo? Nosotros no tenemos el protocolo, pero podemos asesorar a las empresas para que tengan, para que escriban esos protocolos. Creen su propio protocolo. Cada empresa tiene su traje a su medida. Entonces, ese protocolo, ¿qué hacemos nosotros con él? Lo automatizamos. Lo metemos en una plataforma, es un producto alemán que manejamos nosotros que se llama FACT24. Y este producto, ¿qué hace? Se puede activarse vía manual, es decir, yo veo que el edificio se está quemando o lo están asaltando o lo están haciendo y activo con un mensaje de celular, o si un sensor electrónico detecta algo y activa. Y empieza el protocolo solo a desencadenar todas las actividades escritas por la empresa. Por ejemplo, llamar al gerente, el gerente no está. Después de la tercera timbrada, llamar al segundo a bordo. Mandarle mensajes SMS, mail, WhatsApp, todo lo que se tiene en el medio para comunicarse. Y uno puede manejar no una sola crisis, puede manejar 100 crisis dentro de esa plataforma. Increíble. Porque en una empresa puede haber una crisis de hackeo, una crisis de incendio, una crisis de huelga, una crisis de una línea de producción que dejó de producir, una crisis de cualquier tipo de acuerdo a la naturaleza de la empresa que contrate esos servicios. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo a la gente, oigan, no esperen hasta que eso te llegue a suceder, porque nadie puede decir que yo estoy exento de esos tipos de problemas. ¿Dónde está la falla? ¿Por qué tengo que tener mi espalda protegida? Porque, ¿qué tal si en mi protocolo tengo escrito hoy en la empresa llamar a la personalidad, a la persona A, y esa persona está en un avión y no te contesta? Mientras tanto, ¿qué pasa? Si ya ese señor dejó de laborar en la empresa. Las empresas generalmente no actualizan instantáneamente los cambios que hay en la empresa. Entonces, todos esos temas, evitemos los problemas que se vuelvan crisis. Correcto. Este tema tiene muchas ramas. Podríamos irnos por muchísimas ramas. Empezamos hablando sobre la seguridad informática, seguimos hablando sobre el hackeo y luego entendemos de una manera también tecnológica cómo se podría enfrentar una crisis, hablando de todo tipo de crisis dentro de una empresa, ¿no? Estamos conversando con Daniel Faur. Él es el representante de una empresa tecnológica que precisamente se dedica a esto. Él es gerente de la Casa del Cable y ustedes están ayudando también a las empresas a gestionar crisis y a ofrecer seguridad en las empresas, ¿no? Esto sería interesante para quien de repente esté escuchándolo, y usted que nos ha dado un poco de introducción a este tema de seguridad informática. Si quisieran tener más información, ¿dónde podrían tenerlo? ¿Alguna red social? lacasadelcable.com. Puede entrar a... Ahí están todas las redes. Está bien. Estaremos planificando entonces de repente otro tema para hablar sobre esto. Hay del hackeo y seguridad depende informática. de la sintonía de la gente. Si le ha gustado, pues con todo gusto podemos venir a hablar de muchas cosas de a más profundidad. Y, por ejemplo, hoy en día mucha gente quiere hablar de seguridad electrónica en el sentido cámaras, cómo puedo tener un sistema de cámaras que me proteja. Mucha gente tiene cámaras y no les sirve la cámara en el momento que quiere ver lo que ha pasado. Cómo seleccionar las cámaras, cómo seleccionar la seguridad, cómo estructurar un plan. Puede ser que muchas empresas, por ejemplo, dicen, bueno, arranco yo con 15 cámaras, 16 cámaras. Luego creció el negocio porque los negocios están predestinados al crecimiento. Entonces, quiero más cámaras, compro otro sistema y pongo otras. Entonces, termino el año o los 5 años teniendo 5, 6, 10 sistemas independientes, no están interactuando entre sí, y en vez de que sea la tecnología una solución, se vuelve un problema. Por la falta de integración. Así es. Bueno, mucho por conversar entonces. Muchísimas gracias por estar aquí.